Muy bien, pues muchas gracias a Vilma, a Gaby, a sus esposos por darme la oportunidad. Dios nos trajo de visita a Miami con una reunión que teníamos, unas reuniones que nos tocaban, entonces pudimos aprovechar la vuelta, como decimos, y me da mucho gusto poder hablar con ustedes. Entiendo que hay personas de diferentes lugares que Dios en su providencia las ha traído aquí a Miami, aquí a esta iglesia. Y hablando con Vilma, obviamente ustedes saben que esto fue un poco de último momento, ¿verdad? De que vamos a aprovechar. Vilma me comentaba, ella sabe que el año pasado en la Universidad Cristiana ahí en Monterrey hicimos una conferencia que se llamaba Redimidas, sanando las heridas del abuso sexual y de las heridas sexuales en general. Y es un tema que pocas personas hablan, pero nosotros ahí queríamos hablarlo en parte porque después de 25 años de recibir jóvenes en la Universidad Cristiana y especialmente en los dormitorios, nos fuimos dando cuenta del gran problema que hay. Y por alguna razón en el mundo latino, con el tipo de machismo que existe y otros factores, estadísticamente hablando es más problema, mayor problema incluso entre ciertos países latinos y cierta cultura. Pero la verdad es que existe en todo el mundo este problema. Y nosotros empezamos a estudiar el tema de una manera primero teológica, entender, ¿verdad?, realmente de qué estamos hablando, cuál es el problema que estamos enfrentando. Entonces lo que hicimos fue una conferencia de todo un día que obviamente yo no voy a replicar aquí. Entonces lo que me gustaría hacer en el rato que tenemos es dar un poco de esa introducción, como es ese fundamento. Nosotros creemos que todos los problemas en la vida se tienen que entender por un filtro bíblico, por un fundamento bíblico, porque eso también nos lleva a entender que las soluciones a los problemas también se encuentran ahí. Y en el aspecto de la sexualidad, las heridas sexuales, todo ese tema es muy fácil ir corriendo a las terapias, corriendo a la psicología, al psiquiatra, y no es que nunca haya lugar para una intervención incluso médica o así, pero tenemos que entender la causa, pero también tenemos que entender la meta, o sea, hacia dónde queremos llegar, si nosotras somos las heridas o si estamos ayudando a otras personas. Y yo voy a suponer, en este caso, que estoy hablando principalmente a personas que quieren ayudar a otras personas, pero yo también voy a suponer que tiene que haber personas aquí. Estadísticamente hablando es un hecho de que hay personas aquí también que han sufrido algún tipo de vamos a decir acoso, abuso o simplemente heridas en el área de nuestra sexualidad, porque vivimos en un mundo roto, ¿no? Entonces esa es como la meta de ahora. Me gustaría al final tener tiempo para llegar a hacer unas sugerencias prácticas a las mamás, abuelitas o los que trabajan con niños, porque eso sería como del lado de prevención, ¿verdad? O sea, pero en general la enseñanza que dimos y la que tengo a mi disposición para hoy es cómo ayudar a las personas a empezar a sanar. Pero en general lo que queremos es que la iglesia tenga una perspectiva bíblica de un tema que ha sido tabú por muchas generaciones. ¿Y qué está pasando? Ahora hay mujeres que se están levantando a gritar. Y lo llamamos feminismo, ¿no? Y las vemos marchando en las calles. En Ciudad de México es un lugar famoso donde cada año en el Día de la Mujer se levantan. Y uno ve eso como cristiana y dice, es que así no es. Pero lo que tenemos que entender es que detrás de esas marchas y protestas y toda esa energía que parece salir de una amargura y un enojo, pero hay dolor detrás de por lo menos muchas
de esas mujeres que están gritando y rebelándose, incluso desnudándose y haciendo toda una cantidad de cosas que nosotros decimos, es que no tienes que hacer eso. Bueno, ellas están buscando aliviar también un dolor. Pero también es verdad que en muchas iglesias hay mujeres de todas las edades y quizás no están desnudándose y haciéndose tatuajes en todo el cuerpo y preguntando si son hombres o mujeres y todo eso lo que vemos en el mundo, pero sí hay mucho dolor. Hay matrimonios que no funcionan bien y en parte es por heridas del pasado que no se han tratado. Hay señoritas, por estar en una universidad cristiana, pues mucha de mi experiencia en este tema es con mujeres de entre 15, 16 hasta 25 más o menos, que están lidiando con algo de su pasado y algunas de ellas no se quieren casar porque no pueden, no pueden imaginar dejar que un hombre las toque o un montón de cosas que o no pueden imaginar a un hombre que puede amarlas, ¿verdad? Que puede realmente amarlas y no querer usarlas. Entonces, bueno, esto es todo lo que vemos, ¿verdad? El panorama. Y no hay una solución fácil. Pero creo que educarnos un poco y ubicarnos en una perspectiva bíblica, un fundamento bíblico, y algo que mi esposo ha enseñado mucho por años, es la cosmovisión bíblica. Toda la vida, todo lo que sucede en la vida, hay que verlo por el lente de la Biblia. Y eso no solamente quiere decir, búscate un versículo, ¿verdad? Y aplícalo. Es, ¿qué dice? ¿Qué nos presenta la palabra de Dios? Que forma como un filtro, ¿verdad? Y me imagino que han escuchado esto porque eso es una de las bases de la consejería bíblica y yo sé que el hermano Luis ha enseñado sobre eso. Bueno, vamos a pensar en cómo eso nos ayuda en este tema de poder entender las heridas sexuales en las mujeres y cómo nosotras podemos empezar a equiparnos también para ayudar a personas que quieren sanar de algo que han vivido también en su pasado. Me pesa que en el cristianismo a veces estamos corriendo detrás de las mismas soluciones que el mundo ofrece. Y entonces yo quisiera que tuviéramos la confianza de que Dios ofrece, ¿verdad? Una solución. Él ofrece sanación. No hablo de como un don de sanación, ¿verdad? Yo hablo de una sanación espiritual, emocional, incluso física, que puede resultar. Y yo pensando en este tema, meditaba en cómo la iglesia de Cristo ha sido llamada a ser luz. ¿Verdad? Y eso, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, y nosotros estamos muy acostumbradas como a esa metáfora, ¿verdad? Pero, ¿qué implica ser luz? ¿Qué implica en cuanto a la oscuridad? ¿La luz puede coexistir con la oscuridad? No. ¿Qué sucede? Donde se prende la luz, se va la oscuridad. Y eso es un concepto tan básico, pero muchas veces no lo pensamos, ¿verdad? Entonces, hay mucha oscuridad en corazones, en vidas, en lugares del mundo. ¿Cuál es la solución? En general, es la luz. Entonces, la iglesia de Cristo ha sido llamada a ser luz. Y eso no solamente significa que le testifiques a tu vecino, eso significa que dentro de la iglesia, dentro de la congregación, hay corazones que todavía viven en cierto tipo de oscuridad. Entonces, que la iglesia sea luz no solamente se refiere al evangelismo. Sí, obviamente sí, pero ese concepto de luz ahuyentando la oscuridad es un concepto que debemos entender y practicar, tener presente en toda nuestra vida, las que criamos hijos, ¿verdad? Hay una oscuridad en su corazón de nuestros hijos cuando nacen, porque son pecadores. Entonces la luz va ahuyentando esa oscuridad. Y en este tema en particular, a mí me gusta la metáfora, pensarlo, porque hay muchas mujeres que viven en oscuridad.
quizás conocen a Cristo, pero no saben cómo lidiar con tantas heridas y tanta confusión. Entonces, la iglesia puede ser luz y tú puedes pensar, bueno, yo soy hermana X, ¿verdad? Como decimos en México, yo soy hermana X, yo no tengo entrenamiento, yo no soy doctora, yo no soy consejera, pero yo tengo la luz de Cristo. Y yo soy responsable de administrar el conocimiento que sí tengo, la oportunidad que sí tengo para hacer luz en las vidas de otras personas. No es que yo voy a solucionar todos los problemas de alguien, ¿verdad? Pero sí puedo ser luz. Entonces, yo pensando en el texto de 2 de Timoteo 3, que todos conocemos, ¿verdad? Que Pablo le dice a Timoteo que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es confiable y es suficiente. Y piensa un momento en cómo Dios diseñó su palabra. O sea, la palabra de Dios es la revelación que Dios nos dejó. ¿Y cómo la diseñó? ¿Es una enciclopedia donde puedes buscar por tema? ¿Ese es el diseño de la palabra de Dios? No es una enciclopedia. Obviamente trata temas que necesitamos entender, pero no es una colección de frases inspiradoras para que leamos uno por día. Eso no es la esencia del diseño de la palabra de Dios. La esencia del diseño de la palabra de Dios es una historia. Es una historia. Y eso es intencional y eso nos revela algo acerca de Dios y de cómo Él ve el ser humano. Porque nosotras, cada una, también tenemos una historia. Nuestra vida es una historia y el único lugar donde vamos a ubicarnos y entender nuestra historia es en la historia de la redención que encontramos en la palabra. Entonces, una persona que ha sufrido heridas sexuales, en este caso del tema que estamos hablando, ella tiene que buscar en la palabra de Dios el poder entender su propia historia. Entonces vamos a ver 3 aspectos, tres cosas que vemos en esa gran historia que nos ayuda a procesar lo que es este tema, esta lucha, ¿verdad?, de las heridas sexuales. Y obviamente el primero es el gran diseño de Dios. El gran diseño de Dios. ¿Qué sucedió? Dios creó al hombre y habitó con el hombre. Eso es increíble. Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y quiso habitar con ellos. Esto es cómo empezó todo de una manera perfecta, sin pecado, en un mundo ideal. Esto fue la creación de Dios. Y obviamente si tomáramos nuestra Biblia y abriéramos Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos sabemos esto, ¿verdad? No tenemos tiempo para pasar mucho tiempo aquí, pero piensa en lo que esto implica para nosotros el día de hoy. Todavía somos criaturas creadas a la imagen de Dios y piensa en qué tipo de Dios hace tal cosa. ¿Qué tipo de Dios hace lo que nuestro Dios hizo? Cuando creó un planeta con el propósito de que se habitara de criaturas creadas a su imagen. ¿Qué nos dice eso acerca de Dios? Hay mucho que nos dice, ¿verdad? Hay mucho que nos dice, pero la verdad es que esto es un Dios perfecto, sabio, omnipotente, todo lo que sabemos de Él, ¿verdad? Pero lo que también nos dice es que es un Dios indispensable. Toda la creación, todo el diseño de Dios depende de Él. Y eso no ha cambiado. ¿En cuántos miles de años tú quieres creer que hace desde que Dios creó la tierra? Eso no ha cambiado. Esto es un Dios indispensable y por naturaleza merece toda gloria. Eso es parte de la esencia de quién es Dios
Y cuando Él creó a sus criaturas, lo mejor que puede pasar a esas criaturas es que Dios sea glorificado en ellas. Eso es el mundo ideal. Eso es la vida ideal, que Dios se glorifique en su criatura hecha a su imagen. Yo como criatura de Dios, hecha a su imagen, lo mejor que me puede pasar es que yo pueda glorificar a ese Dios indispensable. Y esto puede cambiar nuestra perspectiva. Porque lo mejor que me puede pasar no es que yo me case, o que yo tenga hijos, o que mi vida económica sea más estable, o que ese hombre que me maltrata se vaya, o que lo que tú quieras poner ahí. Lo mejor que me puede pasar es glorificar a Dios, ver que Dios sea glorificado en mi vida, porque Él es indispensable. Y su gloria es lo mejor que puede pasar en el universo. Entonces, Él creó a Adán y Eva a su imagen. Y quiero que pensemos un momento qué significa que nos creó a su imagen, porque esto impacta mucho cómo nos entendemos a nosotras mismas cuando somos heridas o cuando suceden muchas situaciones. El autor Ed Welch dice que ser creados a la imagen de Dios significa que existimos como personas para Él y para el mismo propósito que Él. ¿Ok? Somos creados a la imagen de Dios. Existimos totalmente para Él y existimos para el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Él sea glorificado. Amén. Este es nuestro Dios. Entonces eso nos ayuda a entender, y yo sé que hablamos mucho de los atributos de Dios y que algunos de los atributos de Dios Él los comunicó a nosotros y otros son exclusivos de Él, pero piensa en ser creada en la imagen de Dios en aspectos de la persona, no tanto en atributos. Hay aspectos de ser una persona que vienen de Dios. Sentimientos. Ajá. Entonces, por ejemplo, voy a enfatizar 3 porque tienen mucho que ver con las heridas que luego podemos tener en el área de la sexualidad. Pero Dios, por ejemplo, piensa en, Dios tiene una voz. Esto no es un atributo de Dios, o sea, no hablamos de eso como omnipotencia, así, pero Dios habla. Amén. Dios se expresa hablando. En Génesis 1, ¿cómo Dios creó? Hablando. Entonces hay un aspecto de la esencia de ser una persona creada en la imagen de Dios que es tener voz. Si un niño nace sin la habilidad de hablar, eso no solamente significa que nunca se va a poder poner en la escuela dominical a recitar un versículo. Ah, qué triste, no va a poder. Va mucho más allá de eso. Porque la voz es más que la vibración de cuerdas vocales. La voz es poder expresar quién eres. Es una manera en que expresamos quiénes somos. Obviamente hay soluciones, ¿verdad? Que buscan para la gente que no puede hablar y tienen ahora todos computadoras y todo lo que les ayudan a poder expresarse de otras formas. Y obviamente a veces nos expresamos, ¿verdad? Con los dedos. Pero el sentido de que Dios tiene una voz y Él nos ha otorgado ese aspecto de ser una persona. Y cuando hablamos de heridas sexuales, de ser, por ejemplo, de una mujer ser abusada o acosada, muchas veces parte del proceso de lo que está sucediendo ahí es que se le está limitando o apagando su voz. Ella ya no tiene voz. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Entonces, ser una persona creada en la imagen de Dios es tener voz. Otro aspecto es relacionarse con otros. La idea de relación. Dios nunca nos creó para vivir solas, aisladas. Siempre la creación de Dios en sus criaturas es para que nos relacionemos con otros. Y Él lo demuestra en Génesis 1 cuando dice, nosotros
nosotros creamos, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él se está refiriendo a la Trinidad, ¿verdad? No dice Trinidad, pero sabemos que son las 3 personas de la Trinidad. Entonces, él está mostrando como un ejemplo de cómo se vive en una relación con un amor mutuo y un amor recíproco, ¿verdad? Ese es el diseño de Dios y eso es lo que vemos, el ejemplo en la Trinidad. Y esto también nos afecta mucho a nosotros. Somos naturalmente criaturas que queremos relación, pero eso mismo nos expone, nos hace vulnerables. Queremos intimidad, el deseo de tener intimidad, ser conocida y poder conocer a otro de una manera profunda es natural y es bueno, pero obviamente eso puede ser aprovechado, abusado y como vamos a ver, somos pecadores, ¿verdad? Nunca lo hacemos de una manera perfecta, pero las heridas sexuales dañan mucho ese sentido de vulnerabilidad, de poder ser conocida y amada, y ese deseo de tener una relación íntima es un deseo que viene como parte de nuestro diseño. Entonces, la solución nunca es apagarlo. Nunca es deshacerme de ese deseo de tener relaciones íntimas y vulnerables. Eso no soluciona nada, pero normalmente es la reacción natural de alguien que ha sido dañada. Y tú, aunque quizás no has sufrido abuso sexual, pero tú has sufrido lo que todos hemos sufrido, lo que es una relación rota por alguna conducta o palabra o actitud dañina. ¿Y qué hacemos? Nos protegemos, ¿verdad? Nos hacemos para atrás, ponemos una barrera de protección y eso obviamente es resultado del pecado. Eso no es como Dios nos creó originalmente, pero es un aspecto de la persona de Dios que Él nos otorgó, que fácilmente es dañada cuando hay pecado hacia nosotros. Y el tercer aspecto de ser creado a la imagen de Dios, tenemos voz y relación, pero también es la idea de poder. Y estoy hablando de un poder, una influencia que ejercemos sobre otros. Las personas somos creadas para ejercer influencia, no para simplemente existir así como decimos en inglés, como un blob. Así, yo aquí existo y no tengo un impacto sobre otros. No. Parte de tener voz y de tener relaciones es que eso va a resultar naturalmente en tener una influencia sobre otros, ejercer cierto tipo de poder. Y obviamente es muy fácil que ese poder se abuse o se exagere, pero también es muy fácil que yo me retraiga y diga, yo voy a vivir mi vida y yo no voy a utilizar esta influencia natural que Dios me ha dado. Incluso a veces es una responsabilidad. Si tú eres madre, tú tienes una obligación de ejercer una influencia sobre seres más pequeños, ¿verdad? Entonces, este aspecto de ejercer poder sobre otros o influencia es parte de nuestro diseño. Es parte de ser una persona creada a la imagen de Dios. Y lo que queremos ver en las personas que han sido lastimadas es que puedan atesorar, apreciar el hecho de que tienen una voz, de que pueden tener relaciones vulnerables y cercanas, y de que también pueden ejercer influencia sobre otros y ser influenciadas de una manera sana. Pero también detectar cuando alguien está abusando del poder que tiene y ahora ya no está actuando de una manera que refleja el poder que tienen de manera natural de Dios. No sé si me explico. ¿Se entiende esas 3 áreas? Ok, esto es importante entender acerca de nosotras como mujeres, como personas, cuando entendemos lo que sucede cuando alguien sufre algún tipo de abuso sexual. A mí me gusta pensar en estos aspectos como lo que nos da dignidad
como humanos? ¿Qué es lo que a mí me otorga una dignidad como persona? El hecho de ser creada a la imagen de Dios y de que Dios sí me diseñó para tener voz, para tener relaciones significativas con otras personas y para poder ejercer influencia sobre otros y ser también objeto de esa influencia de parte de otros. Todo eso es lo que me da dignidad. Y sabes que la dignidad que Dios nos da por ser creadas a su imagen, nadie la puede quitar. Eso no depende de mis experiencias de vida. Yo tengo una dignidad inherente por ser creada a la imagen de Dios. Haya hecho lo que yo haya hecho, haya sufrido lo que yo haya sufrido. Yo soy creada a la imagen de Dios y tengo una dignidad que no depende de mis experiencias y de mis fallas. Depende de ser creada a la imagen de Dios y amada por un Dios todopoderoso. Y eso es súper importante recordar cuando consideramos el problema del abuso sexual y de las heridas sexuales en general. Ahora, esto, lo que acabamos de describir, es como cuando vas a armar un rompecabezas y compras la caja, ¿verdad? Y en la caja viene una foto hermosa, una imagen hermosa. Y luego, ¿qué sucede cuando abres la caja? 1500 piezas, así todas, sí, y eso es lo que vemos en nuestro mundo. Miramos alrededor y no vemos muchas personas gozando de que Dios sea glorificado en su vida. No vemos muchas personas que tengan una idea de su voz, de sus relaciones y de su poder que refleja el diseño de Dios. Vemos todo lo opuesto. ¿Y por qué es así? Obviamente sabemos porque hubo una caída, ¿verdad? Hubo un gran problema y el problema más grande que sucedió en Génesis 3 es que ahora el hombre se separó de Dios. Ahora el hombre, por haber pecado, todos conocemos la historia, ¿verdad? Eva y luego Adán, su esposo, le siguió en su pecado de desobedecer a Dios. Y ahí piensa en lo que sucedió en ese jardín. Eva escuchó una voz que no era la voz de Dios. Entonces Eva permitió influencia. Ella permitió que esa voz ejerciera influencia sobre ella y luego ella usó mal la influencia que ella tenía en la vida de su esposo para que él también le siguiera la onda. Entonces aquí tenemos la perversión de estos aspectos hermosos del diseño de Dios en nuestras vidas y vemos a Eva como un ejemplo de lo que sucede miles y miles y miles de veces en nuestras vidas cuando cometemos pecado. Entonces, pues no tenemos tiempo como de desglosar así todo lo que sucedió ahí, pero lo que vemos es que Satanás ataca la imagen de Dios en el hombre. Es la esencia de lo que Satanás hace. Quiere atacar a Dios, pero Dios es todopoderoso, entonces ataca a estas criaturas creadas a la imagen de Dios, hechas ¿para qué? ¿Para qué propósito? Para su gloria. Para su gloria, y lo que Satanás no quiere es que Dios sea glorificado. Entonces la forma en que él sigue produciendo ese efecto de que Dios no sea glorificado es que él sigue distorsionando lo que son esos aspectos esenciales del diseño de Dios en nuestras vidas. Satanás siempre obra con engaño, siempre busca destruir todo lo que glorifica a Dios, y eso lo vemos vez tras vez en la historia de la Biblia. Y vamos a brincar un poquito aquí porque quiero poder llegar a otro material también. Podemos resumir esto pensamos en Dios como el indispensable, como dijimos, ¿verdad? Es la fuente de toda vida, la fuente de toda existencia, pero Adán y Eva entonces han perdido esa comunión abierta con Él. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia de su pecado en el huerto del Edén?
Fueron expulsados. Tuvieron que ser expulsados para que no comieran ese fruto de vida eterna y vivieran de manera eterna en su pecado. Eso hubiera sido una tragedia enorme. Entonces ellos tienen que ser expulsados. Y ahora no van a tener esa comunión abierta y libre que tenían con Dios. Y nosotros podemos llamar a esta condición depravación. Lo habrás escuchado el término, ¿verdad? Pero no ser capaz de vivir para la gloria de Dios es la depravación. Fui creada para eso. Pero luego, por el pecado, ya no soy capaz de hacerlo. Es la depravación, es la condición en la que se encuentran Adán y Eva. Pero antes de que Dios los eche del jardín, sucede algo. Génesis 3, 14 y 15 dicen: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Sabemos qué representan esas dos. ¿Cuál es la simiente de Satanás? El pecado. El ser humano caído, ¿verdad? ¿Y cuál es la simiente de Eva a la que se refiere aquí? Un salvador, porque dice que entre tu simiente, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. O sea, Satanás continuará teniendo un efecto, pero el que va a triunfar y al final matar es esa simiente, ¿verdad? Esa simiente prometida. Y lo que vamos a ver en la Biblia es que a partir de ahora, de 3.15, Génesis 3.15, vamos a ver una serie de promesas. O sea, vemos una historia triste en muchas ocasiones, ¿no? O sea, leer el Antiguo Testamento no es muy fácil. El Antiguo Testamento está lleno de historias de personas que fracasan, que pecan, que dañan a otros. Las mujeres, hay muchas historias de mujeres maltratadas, marginadas. Entonces no es algo como muy hermoso, por decir, en algunas partes, pero lo que vemos es un ciclo de Dios siempre. Sí, castiga al mal, pero luego da oportunidad, perdona, vuelve a dar la promesa. Siempre vuelve a reiterar la promesa, hace pactos con su pueblo escogido. Y entonces, cuando llegamos al Isaías, escuchamos una profecía hermosa. Isaías 61, voy a leer del 1 al 4. Isaías 61, del 1 al 4. Y esto es lo que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esto es una profecía acerca de una persona que va a venir. No, Isaías no está diciendo eso acerca de él, ¿sí? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esto es lo que el prometido va a hacer. Y esto describe las necesidades de las personas rotas. Todas, de cierta manera, nos hemos encontrado como afligidos, enlutadas, sin alegría, con espíritu angustiado. Todos hemos estado ahí. Y hay personas en nuestras iglesias, nuestras familias, nuestros conocidos quizás del trabajo, que de una manera muy profunda se encuentran así.
porque han sufrido un daño muy particular a su persona, porque se han aprovechado de ellas, han sido lastimadas en el área de la sexualidad, quizás como niñas, quizás como jóvenes, incluso como puede suceder a una persona adulta, ¿verdad? Entonces, esta profecía promete que viene un ungido. Y nosotros quisiéramos pensar a veces que la solución a los problemas viene por medio de, tenemos una serie, ¿verdad?, de soluciones que buscamos. Pero tenemos que recordar que la gran solución que Dios trae a los efectos devastadores del pecado, a la depravación que no permite vivir para la gloria de Dios, que es lo mejor que le puede pasar a alguien. Vivir para la gloria de Dios es lo mejor que te puede pasar, dijimos al principio. Entonces la solución a eso es que Dios mora otra vez con el hombre por medio de la redención. Esa es la gran solución que encontramos en las Escrituras y viene por medio de una persona. Escucha las palabras ahora de Lucas capítulo 4 a partir del 16, hablando de Jesús. Lucas 4, a partir del 16 hasta el 21. Vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Te suena? Sí. Está leyendo el pasaje que acabamos de leer en Isaías. A pregonar libertad, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Esta es la gran solución al problema que cada ser humano trae, y en particular los quebrantados, los oprimidos. A veces pensamos en la necesidad humana y pensamos en el pecado, la rebeldía de corazón, y es real, todos hemos sido rebeldes, pero tenemos que recordar que también hay un quebrantamiento. Hay una destrucción de la persona misma. Y Cristo vino a restaurar. Amén. Entonces, no solamente vino para que repitas una oración y pongas tu fe y tengas tu boleto al cielo. Eso es el comienzo de una restauración completa que Él quiere hacer. Entonces, para nosotras y para cada persona que está sufriendo, hay una esperanza de que, claro, que Dios no de una manera milagrosa revierte el pasado y como que hace como si no hubiera sucedido. No. No hace como si algo no hubiera sucedido. Lo que hace es que toma algo que no parece tener nada de bueno, nada rescatable, y lo rescata. Y a veces vemos a personas y decimos: está tan rota que no es rescatable. Pero eso no es verdad, nunca es verdad. Y las mismas personas se pueden creer por tanto daño, por tantas palabras, mentiras que se les han dicho acerca de sí mismas. Esto es muy común en las víctimas del abuso sexual. Se ven a sí mismas como despreciadas, como sin ninguna potencial para bien. Sí, o sea, hay una falta de esperanza. Eso es muy común. Pero tenemos que recordar, cuando les predicamos el Evangelio, si son personas inconversas, que no es como, bueno, cree en Jesús y todos tus problemas se resuelven. No. Pero la restauración que Jesús busca es más allá de solamente una fe momentánea o una fe, ¿cómo se dice? Como específica en que Cristo murió en la cruz por mi pecado, yo soy pecadora. Es una confianza plena en la restauración que es posible. Porque recordemos, ¿quién es el creador?
Es Él. Juan 1 dice que Él estuvo ahí, que Él nos creó. Entonces el mismo Jesús que vino a dar su vida humana, o sea, vino a tomar su propio semejanza, a tomar ese cuerpo físico que Él había diseñado para reflejar su gloria y que había sido estropeado, ¿verdad?, por el pecado. Él vino a tomar esa forma y mostrar que sí se puede vivir una vida que agrada a Dios, que glorifica a Dios, y entonces a dar su vida para que haya restauración. Y esto es algo que tenemos que recordar, es clave. Puede haber restauración. Dios quiere hacer restauración. Pero también tenemos que recordar que esa restauración, Dios determina cómo se ve. ¿Sí? Dios determina cuáles son los pasos, el proceso. Dios es el que da. Hace ese proceso en nosotras y en las personas a las que queremos ayudar. Tenemos que tener cuidado en no pensar que es como A, B, C. Paso 1, 2, 3. Ya, como los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Tienen sus 9, 10, no me acuerdo cuántos pasos son. No es así, normalmente no es así. Hay pasos obvios, ¿verdad? Y lógicos. Pero Cristo vino a sacrificarse para que nosotras pudiéramos llegar otra vez a ese lugar de glorificarle. Y si tienes tiempo más tarde, puedes leer Filipenses 2, porque ahí lo expresa Pablo de una manera hermosa, como del 5 al 11 más o menos, ese plan que Dios tiene. Pero la real es que Dios ha mostrado en la historia de la Biblia que Él persigue a sus seres creados a su imagen. Cuando Adán y Eva pecaron, no fue como que experimento uno fallado, ¿verdad? Vamos con otro. No, Él no abandonó a sus seres creados. Él no hizo nada que no fuera conforme a su carácter. O sea, ya no pudo permitir la misma cercanía porque ahora había pecado por el medio. Pero inmediatamente se mostró deseoso de poner en marcha un plan, ¿verdad? Entonces, la depravación tiene una sola solución, es la redención. Es cuando pongo mi fe en Cristo Jesús como el único que pudo dar su vida por mí, entiendo que soy pecadora, entonces sucede un milagro, una transformación en mi naturaleza. Ahora, aunque el pecado todavía va a ejercer cierta influencia, ya no soy pecadora como mi identidad. Ahora soy redimida. ¿Sí? Eso cambia. Entonces sí tengo que todavía luchar contra el pecado. Pero el que tiene más poder en mi vida ahora es el Espíritu Santo. Y yo necesito creer eso. Porque esa fe es lo que hace posible que la transformación se vaya dando en mi vida. Y es la manera también de ayudar a otros, ¿verdad? Dios es muy claro, por ejemplo, en el Nuevo Testamento acerca de lo que Él busca en nosotros. Filipenses 1:6, que es uno de mis versículos favoritos, dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día que o yo muera o Él venga, es un proceso que va a seguir. Entonces, esto no es una receta quick and easy, ¿verdad? De la caja que le metes al horno que salió y todos felices para siempre. No es así. O sea, lo que glorifica a Dios, y esto a veces para mí es un poquito difícil de entender, lo que glorifica a Dios es que yo siga como su hija, redimida, creada a su imagen, sobre esta tierra donde hay pecado, donde hay dificultad, donde yo voy a fracasar a veces, pero que Él está haciendo un proceso lento y seguro hasta el día que Él me lleve con Él o que Él venga. Esa es la voluntad de Dios. Y eso da muchísima esperanza. Porque donde yo esté hoy, lo que yo esté pasando hoy, a partir de aquí, ese proceso puede comenzar y puede seguir. Y si yo fallé ayer o yo fallé esta mañana, yo puedo ir al Señor y yo puedo confesar mi pecado y yo puedo decir, Señor, quiero participar contigo en este plan. Y también tengo el privilegio, principalmente en mi iglesia local, que ustedes todos son parte, creo, de esta misma congregación, tengo el privilegio de participar en la vida de otros.
Entonces, mientras que Dios me está llevando en un proceso, yo puedo acompañar a otros también en ese proceso. Y hablemos un ratito de cómo eso se ve, porque la teoría es muy buena y es necesaria, pero a veces es difícil aterrizarlo, ¿verdad? Y recordemos entonces la verdad que hemos dicho, que Dios sea glorificado en tu vida es lo mejor que te puede pasar y es posible siempre para una hija de Dios. Es posible para cualquier hija de Dios que Dios sea glorificado en su vida. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Y aún, esto para mí fue súper difícil aprender y realmente creer, aún la lucha puede glorificar a Dios. No solamente es la victoria, así, ya no batallo con ese pecado. No solamente es eso que sí glorifica a Dios, pero a veces es el mismo deseo que yo tengo de luchar contra mi pecado. Eso glorifica a Dios, porque esa es señal de que hay alguien obrando ahí, ¿sí? Entonces la victoria a veces no es inmediata, pero el mismo proceso de la lucha me enseña más acerca de mí, acerca de Dios, y también me equipa a que de aquí a 5 años, cuando se me acerca a alguien que tiene la misma lucha, yo no voy a decir, mira, te voy a decir, haz esto y esto y esto y vas a estar bien, porque yo voy a entender que esto es algo de largo plazo. Entonces, si yo voy a ayudar a alguien, es porque yo me voy a comprometer a caminar con esa persona y a acompañarla. Y en la conferencia que tuvimos, mi esposo nos presentó, porque la conferencia no la hice todo yo, ¿verdad? Entonces, estaba tratando de armar aquí las ideas para que se vayan como con un concepto completo. Mi esposo nos compartió bíblicamente que hay 4 recursos que pudiéramos decir que Dios nos ha dado para poder sanar las heridas sexuales en particular. Sabemos que el abuso sexual es una realidad y hay muchas definiciones diferentes del abuso sexual, pero básicamente es cuando lo más típico es un niño o un jovencito, una jovencita, ¿verdad? Una niña es lo más frecuente. Cuando un adulto o alguien que tiene mayor poder o autoridad sobre ese niño, no solamente le toca, sino que a veces le expone a algo como pornografía o incluso tiene conversaciones sexualizadas delante de ese niño. Hay toda una gama de cosas que pueden abarcar el abuso sexual, pero aquí la clave es entender que haya sucedido lo que haya sucedido, cuando nosotros nos topamos con esa situación, esa persona trae toda una combinación de necesidades normalmente, y vamos a hablar en un momento de lo que podemos hacer de manera práctica para ayudarle, pero hay que recordar que la palabra de Dios, voy a dar 4 verdades, lo pueden anotar si están tomando notas porque no tenemos tiempo para ampliarlos, pero tenemos que recordar verdad, identidad, santidad y comunidad, ¿ok? Vamos a hablar brevemente de estos 4. Primero, una verdad suficiente. La verdad de la palabra de Dios es suficiente. Y esto el mundo no lo cree y muchos cristianos no lo creen. Y con esto no queremos decir que, ahorita los digo, ¿sí? Una verdad suficiente es la primera. Y puedes leer 2 Timoteo 3 otra vez, donde leímos al principio que toda la escritura es útil, ¿verdad? Ese pasaje. Pero no estamos diciendo que si lees tu Biblia y oras todos los días, todos tus problemas se resuelven. No estamos diciendo eso cuando decimos que la verdad es suficiente. La verdad, la palabra de Dios tiene los principios y las herramientas suficientes sin tener que ir con la sabiduría humana. Sin tener que sentir que aquí no hay suficientes soluciones, tengo que ir afuera. Ahora, como dije, no significa que a veces no hay un medicamento que vamos a tomar o alguna intervención médica o incluso puede ser de psicólogo, pero nunca puede faltar la palabra de Dios, ¿sí? Aún y cuando alguien está siendo atendida en una terapia o algo, siempre tiene que haber la verdad de la palabra de Dios, porque al final es lo único que tiene ese poder sobrenatural para sanar espiritualmente. Entonces pueden haber cuestiones físicas
o incluso emocionales que requieren por un tiempo limitado una intervención médica, pero siempre tiene que estar la verdad. Y quiero recomendarte el libro de Jerry Bridges que se llama Confiando en Dios aunque la vida duela. Porque en ese libro encontramos lo que es el triángulo de la confianza. Los tres aspectos de Dios: la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios y el amor de Dios. Confiando en Dios aunque la vida duela. Está disponible en la pandemia, la editorial la hizo disponible gratuitamente como PDF. Entonces, si tú buscas Confiando en Dios aunque la vida duela, PDF, te va a salir el enlace allí para poder leerlo. Pero ese libro es buenísimo porque te recuerda de la suficiencia de Dios y en especial en estos tres atributos de Él. Sí. Ok, entonces tenemos la verdad suficiente. Tienes que creer tú y llevar a la persona a quien quieres ayudar a creer que la verdad en la palabra de Dios es suficiente, pero también la persona necesita entender su identidad y podemos llamarlo identidad floreciente. Lo que queremos es que una persona conozca su identidad en Cristo y que la veamos florecer en esa identidad. Perdón, voy por mi agua. Entonces, puedes estudiar Efesios 1. Aquí, Efesios 1 habla de somos adoptados, aceptos en el amado. Lo que vemos es que el Evangelio nos ayuda a vernos a nosotras mismas como realmente somos. Somos hijas de Dios, amadas, aceptas. Y mi esposo escribió como una serie de frases que voy a leer, que somos pecadores, pero perdonadas. Rebeldes, pero reconciliadas. Quebrantadas, pero restauradas. Débiles, pero fortalecidas en el Señor. Enemiga, y ahora adoptada. Muerta, y ahora resucitada. Esclava, y ahora redimida. Rechazada, pero ahora aceptada en el amado. Entonces, todas estas verdades son verdades que una persona que ha sufrido heridas, que han llegado hasta lo más profundo de su alma y necesita revertir cómo ella piensa de sí misma. Y las verdades de la palabra de Dios acerca de la identidad, una identidad que puede florecer, son cruciales. También no queremos olvidar la verdad de la santidad. O sea, Dios quiere que estemos creciendo en santidad. Eso debe ser como mi estado, como el estado, ¿verdad?, de WhatsApp o de Facebook. Mi estado debe ser creciendo en santidad. La persona más lastimada, más débil, más quebrantada, siempre puede estar creciendo. Y el crecimiento que queremos es en santidad. Y esa persona no se va a sentir muy santa, ¿verdad? Porque se siente sucia, se siente lastimada. Pero crecer en santidad es parte de restaurar esa imagen, esa identidad y esa imagen de Dios. Y puedes leer 2 de Pedro 1, donde habla de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Las encontramos en Cristo y ahí hay un texto que les puede ayudar, 2 de Pedro 1. Y el cuarto recurso para crecer es la comunidad acompañante. Una comunidad que acompaña a la persona que está creciendo en santidad. Gracias. Me dio calor. Una comunidad acompañante. Para esto te animo a leer Efesios 4, a partir como del versículo 13 o por ahí. Habla de el cuerpo bien concertado y unido entre sí, que se ayudan mutuamente. Eso es lo que debe estar pasando en la congregación local, ¿verdad? Eso es lo que debemos estar haciendo con nuestras hermanas. Y cuando nosotras usamos estos recursos, la verdad, la identidad, la santidad de la comunidad, esto lleva a la esperanza. Y yo pienso en los programas de
adicciones y programas que el mundo tiene que son más o menos, que tienen algo de éxito en la vida de las personas, siempre hay esperanza. Amén. Siempre tiene que haber esperanza, pero nunca son tan exitosos como para que alguien pueda seguir adelante en su vida. Y nosotros tenemos las verdades y los recursos para poder llevar a alguien a poder vivir en esperanza. En medio de las luchas actuales que todavía tengo, puedo vivir en esperanza. Y yo creo que una de las maneras principales es estar utilizando los recursos. Dios nos ha dado recursos y deberíamos de utilizarlos. Y cualquier creyente puede utilizar los recursos divinos. Algunas vamos a estar más equipadas en cierto momento que otras. Todos somos capaces de estar creciendo y de tomar esos mismos recursos y caminar con otras personas. Pero quiero hablar de cómo se ve, o cómo tú puedes saber si tú puedes ayudar a alguien que ha sufrido el abuso sexual o algún otro tipo de daño, ¿verdad? Que tú quieres ayudarle. Y a veces me preguntan, incluso mujeres de otras iglesias, ¿cómo puedo saber quién en mi iglesia puede ayudar a alguien? Y yo creo que todas somos capaces de alguna manera de ayudar, pero obviamente queremos ver ciertas cualidades, ¿verdad? Queremos ver a una hermana convertida. Tenemos que estar seguras que conocemos a Cristo y que vamos a poder comunicar esas verdades a otra persona. Pero también, si tú vas a caminar con alguien que ha vivido la oscuridad de un abuso sexual, probablemente esa persona está teniendo flashbacks, está teniendo depresión, probablemente tiene algunas cosas fuertes y te va a necesitar contar algunas cosas muy fuertes. Entonces necesitamos hermanas que tienen cierta madurez emocional, ¿sí? Tú necesitas poder cargar con el peso del sufrimiento de alguien sin hundirte tú también. Y obviamente no siempre sabemos cómo vamos a poder reaccionar y nos encontramos escuchando a alguien, nos sentimos abrumadas y tenemos que procesar eso y decidir si creemos que podemos ayudar a esa persona y la humildad que se requiere para decir, yo creo que no soy la indicada, pero yo te voy a ayudar a buscar a alguien. Pero esa madurez emocional, mira, yo pensaba, ¿qué caracteriza a una mujer que no tiene madurez emocional para que podamos como examinarnos, ¿verdad? Si tú entras en pánico cuando tu hijo pierde su zapato, es probable que no vas a tener la madurez emocional, ¿verdad? No sé, de escuchar a alguien que está contando historias de cosas muy fuertes. Entonces hay que examinarnos y decir, tengo la madurez emocional de escuchar cosas feas, de hacer buenas preguntas, y de poder cargar la carga. Muchas veces ayudar a alguien en esencia es cargar. Es cargar con una carga que esa persona necesita compartir para poder procesarla. Lo que una de las cosas pienso yo que nos debemos tener es dolor por lo que la persona está pasando. Claro, sí, tenemos que poder compartir ese dolor. No vamos a ser capaces. Claro, sí, así es. Entonces, bueno, esa madurez emocional, pero también se requiere un poco de madurez espiritual, ¿no? O sea, si tú eres nueva creyente y alguien te viene a compartir algo y tú debes tener la humildad de decir, wow, yo sé que así no debe ser y yo sé que hay esperanza, pero yo no estoy segura cómo. Entonces yo voy a tratar de ayudar a esa persona a encontrar a alguna hermana que puede caminar con ella, ¿verdad? Y obviamente queremos personas que son miembros activos de su iglesia local. Porque si tú no crees en la importancia y la suficiencia que Dios quiere proveer en una congregación local, tú probablemente no vas a llevar a esa persona a integrarse a una comunidad donde ella va a encontrar ayuda a largo plazo, acompañamiento, ¿verdad? Eso es lo que queremos buscar. Aun y cuando alguien está en terapia o está haciendo otra cosa, lo que necesita es el acompañamiento constante de un cuerpo de creyentes. Y otros comentarios rápidos acerca de acompañar a alguien. Recuerda la meta.
La meta, yo cometí este error en mis primeros años en la universidad. Las primeras chicas que vinieron a contarme su historia, no es una experiencia que yo tuve, entonces yo no pude entender del todo su lucha, pero yo me di cuenta que mi tendencia era como, bueno, check, o sea, ya hablamos de esto, check, ya hablamos de esto, bueno, ya entiendes, check, y no es así. La meta no es librarle de todo su sufrimiento, porque hay sufrimiento que va a quedarse ahí toda la vida, son cicatrices, pero la meta es su santificación, y la santificación incluye dependencia, fe, contentamiento, gozo en medio del dolor. Todo eso es parte de la santificación, ¿verdad? Entonces yo puedo apuntar a esa persona no hacia la meta de una vida libre de sufrimiento, sino hacia la meta de la santificación. Hay que recordar eso. Y también hay que perseverar. Si yo voy a ayudar a alguien en mi congregación local, es a largo plazo. No significa que es cada semana por 10 años. ¿Sí? Pero es un compromiso, porque yo quisiera que otra hermana tuviera el mismo compromiso conmigo en mi sufrimiento o en mi lucha. Entonces es a largo plazo. Yo no voy a hacer 6 meses con ella y luego me voy con otra. A lo mejor sí en el sentido de reuniones regulares, pero ahí siempre la voy a traer pendiente. Mi amor hacia mi hermana me va a hacer que la traiga aquí en oración. Y eso ayuda mucho a tener una lista de oración y ser constante. Y esos mensajitos y eso de vez en cuando dar seguimiento es muy importante. Entonces, ¿qué quieres hacer? Tú que a lo mejor no estás entrenada en las cosas más profundas, ¿verdad? De ayudar a alguien, lo que quieres es escuchar. Escuchar y aprender a hacer buenas preguntas. Estoy segura que el pastor Luis tiene recursos de consejería donde te ayuda a saber hacer buenas preguntas. Porque a veces es difícil que la misma persona cuente su historia. A veces tiene recuerdos bloqueados. Entonces tiene un recuerdo y tiene otro y no sabe ligarlos. Pero escúchala y haz buenas preguntas. Interésate en su vida. Ayúdale a hacer conexiones que a lo mejor ella no hace. Entonces, esta semana te contó esto y tú recuerdas que te contó lo otro. Entonces, tú le preguntas, oye, ¿y esto tendrá que ver con aquello? Ah, sí, es cierto. Y tú le vas ayudando, escuchando, y que nada sea tabú y que nada te deje, controla tus reacciones emocionales, ¿verdad? De que, ¿a poco te dijo eso? No, eso no ayuda, ¿verdad? Eso no ayuda. Y guarda la confidencialidad. Si tú necesitas pedir consejo de alguien más, tú primero le tienes que pedir permiso. Sí. De decir, mire, yo quisiera ir con una mentora que yo tengo o con el pastor y preguntarle si yo te estoy ayudando bien o si yo te estoy diciendo correctamente. Mucha confidencialidad. Ella necesita saber que ella no va a entrar a la iglesia y estarse preguntando si las otras mujeres saben. Ay, no. No. Ella debe tener la libertad de contar su historia cuándo y con quién ella se siente cómoda. ¿Sí? Entonces, yo cuidado. Creo que el Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo le muestra a cada persona, a cada individuo, a cada persona que tiene una relación íntima con el Señor, Sí. a quién le puede contar su problema y a quién no. Sí, sí. Y otra cosa muy importante, yo soy una persona de 45 años en el Evangelio, para la gloria de Dios, pero otra cosa importante es ver el ejemplo de la hermana. Primero, antes de confiar, ¿Con quién vas a compartir? Sí, primero, sí. antes de confiar en esa persona, usted debe ver el ejemplo que esa persona ha dado. Sí, amén, sí. Y bueno, nosotras debemos estar seguras de dar, ¿verdad? Ese ejemplo de confidencialidad, de madurez espiritual y pedirle al Señor que nos esté ayudando a crecer. Sí. Entonces, estos son cosas importantes que tú puedes tratar de observar en una persona que está sufriendo. ¿Cómo tú le puedes ayudar? Trata de observar cómo ella piensa acerca de Dios. Porque a veces las personas hacen comentarios y dicen cosas como, bueno, ahí sí Dios me falló, ¿verdad? Dios no estuvo ahí cuando ese hombre me atacó o me tocó. Dios, ¿dónde estuvo Dios? No le regañes.
Fíjate, este es el concepto que esta hermana tiene de Dios. ¿Cómo le puedo ayudar? Quizás primero en forma de testimonio, quizás en forma de un pequeño estudio. Mira, esta semana llévate este pasaje y estúdialo. Y la próxima semana tú dime qué aprendiste acerca de Dios. Entonces, en un salmo o algo donde ella pueda ver en las escrituras, pero es que Dios es omnipresente. Entonces si Dios estuvo ahí, eso me presenta otro problema. ¿Por qué lo permitió? Ok, entonces ahora tenemos que estudiar la soberanía de Dios, el pecado del hombre. Quizás hay otro pasaje, otro salmo donde el salmista, los salmos son excelentes, excelentes. El salmista ve que Dios es así, pero también que esto es verdad, esta tragedia, y cómo el salmista lo procesa. Bueno, nosotros lo podemos procesar como el salmista, ¿sí? Entonces tú no tienes que ser como teóloga muy avanzada para poder ir llevando a la persona a formar su idea de quién es Dios por las escrituras. Sí, es un proceso lento, no le estés como corrigiendo así al momento, sino escucharla y tomar notas. Decir, bueno, yo creo que la perspectiva de esta persona sobre Dios es esta y esta. ¿Cómo podemos irle ayudando a conocer más a Dios? ¿Sí? Al Dios como realmente es. Observa su perspectiva sobre otras personas. Muchas veces las víctimas de abuso sexual sospechan de todos. Y no pueden estar cerca de ningún hombre, o no pueden, no sé, hay ciertas como ideas preconcebidas que forman acerca de las personas. Entonces, para muchas mujeres que fueron abusadas no pueden mirar al pastor. El pastor es hombre. El pastor es autoridad. Y ese tipo de hombre fue el que me hizo daño. Entonces, yo no puedo confiar. Ok, la solución no es primero, pero déjame te cuento acerca del pastor, él es bien confiable. Eso no es la primera solución. La primera solución es su confianza en Dios y luego estudiar cómo Dios da dones y da autoridad limitada a ciertos hombres y que podemos crecer en nuestra capacidad de confiar. Porque confiamos en Dios, ¿sí? Eso es un proceso, pero son observaciones que nosotras podemos ir haciendo de la vida de estas personas. Y obviamente tú debes entender sus necesidades. O sea, si ella sigue viviendo con alguien que la está abusando, eso es otro rollo. Ahí sí tienes que involucrar al liderazgo, posiblemente involucrar cuestiones legales. Mi experiencia en este tema es con chicas que principalmente que fueron abusadas como niñas o jovencitas, salieron de su casa y llegaron a la universidad del dormitorio y por primera vez en su vida sintieron la libertad de compartir porque ya estaban lejos de ese peligro. Entonces yo no tengo mucha experiencia personal en ayudar a alguien que está en medio de una situación de la cual tiene que sacarse, y ahí sí necesitas buscar, aunque la persona no quiera. Aunque la persona no te dé permiso, si está en peligro, tú tienes que actuar. Eso, de hecho, en Estados Unidos legalmente tienes que actuar. Entonces, eso sí es otro, eso se lo dejo al pastor Luis que les instruya sobre eso. Pero escuchar, entender sus circunstancias, ayudarle a procesar lo más urgente para que pueda calmarse y procesar lo más importante. Porque para ella a lo mejor hay una situación que es como muy angustiante, que no es a lo mejor tan esencial, pero ayúdale en donde ella está a procesar y a crecer en lo que ella está enfrentando para que ella pueda llegar a las cosas también más profundas que necesita. Ok, solamente nos quedan 10 minutos. Voy a dar una sugerencia porque les prometí unas sugerencias acerca de la protección de los niños, ¿sí? Rápido. Quizás este escrito te lo puedo hacer llegar de esto, porque lo que hice fue un taller sobre cómo proteger a los niños en el hogar y en la iglesia. Porque cuando lo pensamos es, ¿cuáles deben ser los dos lugares más seguros para los niños? La casa y la iglesia. ¿Y cuáles son los dos lugares donde más sucede el abuso sexual? La casa y la iglesia. Y a veces en la escuela, sí. Entonces, mi experiencia es con el hogar y la iglesia. Entonces, quiero que recordemos que hay un aspecto que los padres, las madres, las maestras no controlamos. O sea, no somos Dios. Entonces, es imposible que buenas maestras y buenas mamás eviten por completo que algo suceda. Nosotros tuvimos una situación donde un hermano estuvo tocando
tocando a un muchachito de la iglesia en medio de la congregación, en un tiempo de convivencia donde había gente moviéndose. Y él aprovechó ¿cómo tú no puedes traer a tu niño de 10 años pegado aquí en cada momento en la iglesia? Gracias a Dios fue algo muy breve y se supo, pero es que tú no puedes, tú no eres Dios, no eres todopoderoso, pero sí somos responsables. Tenemos una responsabilidad. Entonces tenemos que tener ese equilibrio, ¿verdad? Dios es soberano, yo no soy Dios, pero sí tengo como mamá, como maestra, de los niños tengo una responsabilidad humana, ¿verdad? Entonces, en el hogar, yo he visto comúnmente que se creen algunas mentiras, las mamás, los padres. Por ejemplo, simplemente la mentira de que esto no le puede pasar a mi hijo. Entonces, eso te ciega. Te ciega. Otra mentira, nadie de mi familia es capaz de hacer algo así. Ningún primo, ningún tío, ningún abuelo, pero no es verdad. No es verdad. Y no es que queremos andar viendo a todos los familiares como... Pero tenemos que aceptar que es posible. Entonces, tenemos que tomar ciertas precauciones. Y una mentira que yo he visto en Latinoamérica, en México, es que la familia es lo más importante que todo. Entonces, eso ha llevado, no te puedo decir cuántas muchachas me han dicho, yo le dije a mi mamá que mi primo o mi tío me estaba tocando y ella me dijo, no podemos decir nada, porque eso va a destruir la familia. Y esa mamá deja a esa niña en esa situación por no querer problemas. Es que la familia, la imagen de la familia. No, eso no debe ser así. Y es común en Latinoamérica con esa, que la familia lo es todo, ¿verdad? Por lo menos en México es muy común. Entonces, yo creo que hay algunas áreas que las mamás y las maestras, esto puede suceder en la iglesia, puede suceder en una escuela cristiana y debe suceder en el hogar. Yo voy a mencionar 5 áreas donde debe haber instrucción consistente. Porque prevenir es instruir, ¿sí? Entonces, la identidad dada por Dios. Los niños necesitan aprender desde chiquitos quiénes son en Dios, creadas a su imagen, ¿sí? Eso significa que pertenecen a Dios, no pertenecen a una persona. Nadie tiene poder como para que pertenezcan a ellos. Pertenecen a Dios. Y otras personas pueden decirles cosas como que no valen nada, que son sucios y cosas así que les expone a dejarse tocar por alguien, pero necesitan entender quiénes son, no como un orgullo, sino como una realidad. Tú eres un ser creado por Dios con un valor inherente, ¿sí? También instruirles en cuanto a su sexualidad. ¿Sí? Busca buenos recursos que hay. Hay un libro que se llama Dios hizo cada parte de mí. Okay, esto no se hace en la iglesia, esto se hace en casa, porque es como de quién puede tocarme y mis partes y todo eso. Educa a los niños en su sexualidad. Busca Dios hizo cada parte de mí. Así se llama, es para niños, para que los padres lo lleven con los niños. También educa a los niños en el área de autoridad. ¿Quién tiene autoridad en tu vida? Tú no tienes que obedecer ciegamente a todos los que son mayores que tú. En la iglesia, en la clase, obedeces a la maestra hasta cierto punto. Si en la clase, en la escuela, en la iglesia se te pide hacer algo y tu mente te dice, yo creo que mi mamá no me dejaría hacer eso. No lo hagas. Pide permiso para ir con tu mamá y preguntarle. O sea, enseña a los niños quién tiene autoridad y hasta qué punto es esa autoridad. Queremos niños respetuosos, obedientes, pero capaces de discernir y de protegerse a sí mismo. También enseña a los niños sobre las relaciones sanas. Cómo relacionarse con otros niños de su misma edad. Niñas, o sea, niños con niñas. ¿Qué es una amistad sana? Haz comentarios desde chiquitos. Si estás en la clase y ves una interacción rara entre 2 niños de la iglesia, habla con sus mamás. Y mamás, no se ofendan. Agradece que una maestra esté atenta, ¿verdad? O un maestro. Entonces, instruye a los niños sobre las relaciones y también sobre los secretos. Secretos y sorpresas son 2 cosas diferentes. ¿Sí? En la casa no hay secretos. A veces hay sorpresas.
Sí, estamos planeando algo para papá, no le digas. Ok, eso es algo futuro, que es una sorpresa, pero no le digas a tu mamá. No le digas a tu mamá que estuvimos aquí. No hay secretos. No hay secretos, a veces hay sorpresas. Entonces, eduquemos a los niños en esto y voy a mencionar 2, 3 cosas más y el resto se lo voy a mandar a Vilma para que pueda compartir el documento con ustedes. Ora, hermana, ora. Si tú eres mamá, si tú eres maestra de niños, si tú cuidas niños, ora por los niños de tu congregación, ora por los niños de tu familia. Dios es el que los puede practicar. Practica un estado de alerta. Si algo se siente raro, si no se siente correcto, investiga, no lo dejes pasar, pero obviamente tampoco seas como la que anda cuestionando a todos y causando problemas, ¿verdad? Fomenta buena comunicación y modela la modestia en casa. El hogar no es un hogar para que todos anden casi sin ropa. Eso no ayuda a los niños a fomentar un buen sentido de la modestia de su cuerpo, quién tiene libertad para verlo, todo eso ayuda mucho. Y bueno, tengo algunas cosas para la iglesia, pero se los voy a hacer llegar.